Hoy, Señor, nuevamente iniciamos nuestro día hablando contigo. Iniciamos nuestro día con la expectativa de qué nos quieres decir, con la esperanza de que viviendo tu palabra seremos sabios, seremos más prudentes. Las acciones serán respaldadas por ti, porque sobre todo más que sabiduría y prudencia, que tú nos las das, tú nos das la sabiduría para actuar con prudencia, sin desafueros, sin errores, sin actitudes temerarias e insensatas. Sobre eso también está tu poder, porque ahí es donde tu palabra es más poderosa que cualquier doctrina humana. Porque primero es perfecta y ninguna doctrina humana es perfecta. Pero segundo, porque tiene poder. No se queda en lo natural, no se queda en nuestras propias fuerzas. O aún más, se queda en lo sobrenatural perfectamente bueno. Porque sí existe un mundo sobrenatural de maldad. Y en la maldad hay palabra. Los que enseñan maldad enseñan mentiras. Pero también, sí, enseñan principios. Pero también hay un poder de lo oscuro, de lo tenebroso, de lo malvado, que puede estar a favor, aparentemente a favor, porque los va a respaldar, pero a la larga en contra, porque les va a hacer daño. Y ahí vemos que esa palabra también, la palabra del mundo de las tinieblas, tiene un poder destructivo. El poder que tú tienes en tu palabra es para bendecir, para fructificar, para enderezar sendas, para que la justicia venga de lo alto y no solamente de la gestión humana. Hoy, Señor, dependemos de ti, no solo por tu palabra sabia, sino por tu poder. Y claro, tú respaldas con tu poder a los que sabiamente nos humillamos delante de ti y vivimos conforme a lo que tú nos instruyes. Te entregamos toda inquietud. Es más, hagamos algo importante. Delante de ti, Señor, confesamos que hay inquietudes por cosas que no se ha terminado de lograr, por cosas que están poniendo en peligro nuestra estabilidad, porque nos enteramos incluso de personas que están viviendo situaciones difíciles, queriendo vivir con justicia. Y eso a nosotros nos puede producir desasosiego, inquietud, pero no es digno que de nosotros, no es digno ni justo delante de ti, Señor, que vivamos con desasosiego, con temor, cuando tú tienes tu poder a favor de nosotros. Y lo único que nos dices es, créeme, camina por fe anda, y yo te sustentaré. Señor, renunciamos entonces, no a los problemas, porque hay problemas a los que no podemos renunciar, sino a la inquietud, los problemas. De hecho, hay problemas que son necesarios, hay problemas que no nos piden permiso para atacarnos, pero sí a la ansiedad. Renunciamos a la ansiedad, a la tristeza que nos da lo que no podemos resolver, y cambiémoslo por la esperanza en ti y por nuestra fe en que tú estás con nosotros, Señor, porque queremos caminar contigo y tú no desamparas a los justos, al contrario, tú a los justos los amparas con tu poder, que vence no a cosas naturales, sino a las fuerzas sobrenaturales, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que se mueven, Señor, para que no nos hagan daño. Por eso hoy, con paz y con gozo, te damos gracias por la palabra que nos das, y ya despejados de dudas, despejándonos de todas dudas, de todo temor por lo que estamos viviendo, escuchamos regocijantemente tu palabra. Señor, bendito eres, háblanos, que aquí estamos delante de ti, tus hijos. Amén, Señor. Bien, vamos a iniciar este tiempo con una palabra que para comenzar el lunes es muy interesante para que examinemos nuestras vidas, pero también nuestro entorno. Porque el título de esta reflexión es Creación Alterada. Algo se creó y ese algo se alteró. ¿Quién lo creó? ¿Quién lo alteró? Yo creo que ya sabemos, ¿no? Pero de todas maneras, para dilucidar esto y no dejar espacio a palabra humana, a razonamientos imperfectos, vamos a Génesis capítulo 1. Desde el principio. Hoy empezamos desde el principio de la primera palabra de la Biblia. Génesis 1, versículo 1, y dice así del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Bien? En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, aquí vemos un panorama inmediatamente positivo, alentador para nosotros. ¿Y cuál es? Que Dios, en su perfección, crea los cielos y la tierra. ¿Y por qué para nosotros alentador? Porque el Señor no crea nada imperfecto, el Señor no se equivoca. Gracias a Él que el universo no fue solamente una explosión sin control. Al principio todo fue creado por la palabra de Dios, pero evidentemente había algo que ordenar. Aquí hay varias versiones. ¿Por qué los cielos y la tierra fueron creados y la tierra está desordenada y vacía? Podríamos ahondar en eso, pero no es lo que yo quiero que pongamos como énfasis. Hubo un lapso entre el versículo 1 y el 2. La tierra estaba bien y algo la desordenó. ¿Qué la desordenó? Bien, pues, pudo haber sido claramente la caída de Satanás, que cayó como rayo en la tierra. Esa es una versión, o esa es una posición que yo creo que hay un lapso entre el principio y luego el desorden de la tierra, porque Dios no crea cosas desordenadas. Pero aquí entonces no queda, quiere decir que la creación pudo haber sido alterada, sí. ¿Qué lo pudo haber alterado? Obviamente cuando Satanás cae como rayo en la tierra, como lo dijo bien Jesucristo, que él lo vio caer como rayo en la tierra, obviamente la irrupción de él no fue para bien. Y lo vamos a ver más adelante cómo la irrupción de Satanás no puede ser para bien, es para alterar lo que vio lo que bien hizo Dios, lo que perfectamente hizo Dios. Así que, ¿cuál fue la respuesta? Y la tierra está desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas, restableciendo. Y en ese momento vino la orden de Dios, el verbo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios crea algo, alguien, desordena lo creado, le quita calidad, lo vacía, lo destruye. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta de nuestro Dios, sea la luz y fue la luz. Y si esto lo vinculamos con Juan 1, recordemos que en el principio era Dios y el verbo era con Dios. Y ese verbo que es el Dios dijo, es la luz, es Cristo. O sea que inmediatamente hay una creación perfecta, alterada por el mal y restaurada por Dios mismo a través de Cristo, de Dios Hijo, que es Dios, Él restaura. Entonces se restaura lo que Satanás quiso dañar cuando cayó como rayo en la tierra. Cuando es echado del trono, echado de la presencia por querer hacer su propio trono. Recordemos que él quiso hacer su propio trono para reemplazar a Dios y todos los atributos bondadosos de Dios, reemplazarlo por sus iniquidades, pero termina perdiendo. Y en ese momento, él comienza una obra destructiva. No pudo destruir los cielos, bueno, voy a destruir la tierra. Pero ahí, desde el mismo cielo, llega Jesucristo para restaurar la tierra aquí. Entonces esto nos lleva a que se restablece el orden, la belleza de nuestro planeta y en esa tierra ya restablecida, entonces hay peces para las aguas, hay animales, bestias marinas, hay aves para surcar los cielos y también animales terrestres. Y luego de todo eso hay dentro eso vegetación para agua y para tierra. Dentro de eso, ya con el escenario preparado para que alguien lo administrara, somos creados nosotros. Y vemos Génesis 1 del 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastran sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fuimos creados por Cristo, fueron hechas todas las cosas, o sea, por Cristo y en Cristo fueron hechas todas las cosas, incluyendo a nosotros como administradores, como mayordomos de la tierra. Así que si alguien dice, yo no sé cuál es mi propósito, es porque no lo ha encontrado en la Escritura. Sostener la calidad de este planeta.
pero conforme al Creador. No conforme a aquel que cayó como rayo en la tierra para desordenarla y vaciarla, y para que las tinieblas estuvieran sobre la faz del abismo y para dañar. Ahora, la creación fue alterada, y esa creación alterada, la tierra alterada, esta tierra creada, alterada por el mal, fue restablecida a favor de nosotros. ¿Qué nos tocaba a nosotros por lógica? Y que no vamos a verlo necesariamente en Romanos 1. Y de hecho les invito a que busquemos la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 25. Desde ahí vayan buscando. Vamos a ver que no fuimos consecuentes con esto. Con una creación donde no pusimos el pie, donde el primer hombre no puso el pie, donde la primera mujer no pusieron el pie hasta que fue restaurada esta creación. Ahora, ¿qué nos tocaba a nosotros? Hacer lo que el Señor nos encomendó, o sea, gobierna esta tierra, tenerla en paz, que sea fructífera, te doy la instrucción, te doy la capacidad, te doy el poder, te doy la lluvia, te doy todo te lo doy. El clima adecuado, eso es lo que Él nos ha dado ahora, la lluvia, el clima adecuado, nos ha dado tierra que sustenta la semilla creada, la semilla sembrada, nos ha dado todo y la capacidad de ir entendiendo esto. Ahora, Él es el creador, a Él debemos darle la gloria. Sin embargo, se altera la creación nuevamente, pero ahora por decisiones que tomamos guiados por las tinieblas. En Romanos 1, del 25 al 27, sí, creo que hasta el 27 apropiado, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Primero vemos aquí, hay una verdad, la verdad de Dios. Yo creé los cielos y la tierra, lo hice perfectamente. La restauré, esta tierra que fue vaciada, fue desordenada. La restablezco. Y soy el creador que los sustento y les doy a ustedes una vida con propósito. Para que la vivan y la disfruten, incluso enseñándole a sus hijos. Pero resulta que los hombres que tienen la determinación de seguir el bien, o sea, tienen la oportunidad, cambiaron esa verdad por la mentira, dándole más importancia a las criaturas, a hombres. De hecho, una creación de Dios fue antes de creer en personas, fue creer en la serpiente. Ahí comenzó la rebelión. No, Dios dice esto, pero con que Dios dijo esto, pues me voy a hacerle caso mejor a la serpiente. O sea, siempre reemplazando a Dios por algo. Y aquí es donde tenemos que meditar. Meditemos en esto. ¿Será que nosotros críticos de Adán y Eva, diciendo, ¿cómo le hizo caso a esa serpiente? ¿Cómo le hizo caso a otra voz? A otra voz le dieron la espalda a Dios. Pero tal vez estoy mirando allá, criticando eso, pero no reconozco que muy posiblemente yo también actualmente en mi día a día no estoy escuchando a Dios o no le estoy obedeciendo porque le escucho, pero luego le desobedezco, como hicieron ellos, que escuchaban a Dios en la mañana y después en el transcurso de esa misma mañana, más tarde, lo desobedecieron, siendo muy similar a lo que yo hago, que puedo estar escuchando la palabra ahora, pero cuando termina la palabra, sigo obedeciendo a otra voz que no es Dios. Puede ser mi propia voz, porque alguien diría, yo no ando haciendo caso a hombre por ahí afuera. No, pero te haces caso a ti mismo. Dios me dijo, pero yo olvido porque hago las cosas a mi manera, reemplazando a Dios. Y recordando que esa mi manera viene de las voces del mundo, viene de las voces de la oscuridad que van formando mi manera, pero más bien conforme a mentiras que no vienen precisamente de Dios. Sigamos leyendo, habíamos Romanos 1, versículo 25 leído, ¿verdad? Vamos a leer del 26 al 27. ¿Qué pasa cuando nosotros cambiamos a Dios? Bueno, vamos a ver. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, sometiendo hechos vergonzosos hombres contra hombres y recibiendo
en sí mismo la retribución debido a su extravío. La retribución debida a su extravío, o sea, la correspondiente a su desviación. Hay muchas cosas implícitas aquí, por ejemplo, claro, obviamente, hechos vergonzosos hombres contra hombres, las mujeres cambiaron el uso natural de su cuerpo. Aquí no solamente estamos hablando de relaciones sexuales, por ejemplo, no es que está específicamente y solo encerrado a relaciones homosexuales o lesbianas que no son el diseño de Dios. No fue para eso que Dios nos hizo, pero claro, hay mentiras que creemos. Que hay que, de cada taza hay que tomar un poco, por ejemplo, ¿no? Y que no necesariamente lo que yo veo en mi cuerpo, mi diseño es lo que yo soy, sino lo que yo me siento. O como en las Olimpiadas, no es, el hombre no era, el hombre que boxeaba no era hombre, porque su pasaporte decía que era mujer, aunque su cromosoma dijeron que era XY, que era hombre. O sea, un pasaporte, esto es interesante, un pasaporte, un trámite hecho por humanos es superior al diseño de Dios definido y evidente en sus cromosomas. Miren cómo a veces honramos más al creador, a lo creado. Lo que diga el hombre es, lo que diga el gobierno es, lo que dice el funcionario es, y no lo que Dios dice y que nos deja claro en nuestro diseño. Por eso no solamente estamos hablando de relaciones homosexuales o lesbianas, no. Estamos hablando incluso de estos roles que asumimos en todo sentido. Por ejemplo, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Con el feminismo ya extremo, el que no defiende a la mujer, sino defiende a otros ideólogos que al final le hacen daño a la mujer. Y que estos ideólogos permiten que por eso un hombre agarre trompadas en una olimpiada a una mujer, o que un hombre le gane natación a una mujer, o que un hombre pueda ocupar la cuota de género porque resulta que una empresa debe haber 50% mujeres, 50% hombres, y el hombre para entrar en esa posición dice, pues yo soy hombre, tengo toda la genitalidad de un hombre, pero me defino mujer. Y termino ocupando la plaza de una mujer. ¿Cómo termina toda esta serie de ideologías haciéndole daño a la mujer y las feministas muchas veces aplaudiéndolo? Aquí hablamos también de cómo los roles han sido trastocados. Es más, hay mujeres feministas, las que están fuera de orden, las que no saben que les están haciendo daño a ellos, que están furiosas por un movimiento que se llama Trad Wife. ¿Qué es el Trad Wife? Traditional wife, o sea, esposas tradicionales que tienen a los hijos, tienen al esposo, y para ellos eso es aberrante. Porque de hecho, ¿por qué tener hijos? ¿Por qué tener esposo? ¿Por qué el hijo que está en el vientre tengo que retenerlo cuando bien lo puedo abortar? Porque cuando alteramos la creación, o sea, y más bien al creador lo sacamos y hacemos nuestros propios principios, dañamos lo creado. En Génesis 3, y volviendo al principio, recordemos que bien cierto fue esto. Bien claro fue esto. La pregunta de Génesis 3:1 fue, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Y qué fue lo que le dijo en el versículo 4 la serpiente? No moriréis. O sea, Dios es mentiroso. Y con eso, cuando yo comienzo a creer que Dios no necesariamente dice la verdad, preparo un escenario para poder cometer el gran error de rebelarme contra Él. Porque para yo poder rebelarme contra Dios, lo primero que voy a tratar de dejar en duda, para que no solo mi alma diga estoy bien, sino los demás, poner en duda a Dios. Y ahí es donde la creación se altera. Y vemos que esto tiene efectos desproporcionados y muy destructivos, lo vemos en Génesis 6. ¿Por qué la creación fue alterada? Recuerden que el modelo era el hombre y la mujer procrearán hijos. Pues entraron los hijos de Dios que eran ángeles caídos. No eran ángeles caídos, todavía no habían caído, eran separados de Dios. Esto es también muy interesante. ¿Eran los que habían sido echados o eran los que todavía en una segunda rebelión cayeron? Aquí esto está bien interesante. Y bueno, no me da el tiempo para hablarlo, pero sí, ángeles que se separaron de Dios. Vemos en Génesis 6 que
comenzaron a tener hijos con las hijas de los hombres. Por eso dice Génesis 6:2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todos. ¿Cuál fue el plan de eso? ¿Saben por qué los hijos de los hombres querían hacer esto? ¿Por qué querían hacerlo? Porque esto nos conecta con Génesis 3. La simiente de la mujer, que es Jesucristo, pisaría la simiente de Satanás. En un momento dado, el anticristo, quien le haría la contra, o sea, el mal iba a ser destruido por Dios encarnado en una genealogía humana. ¿Y qué pasa si acabamos con la genealogía humana reemplazando a los hombres por seres híbridos, producto de mujeres y los hijos de Dios? Los Elohim, por ejemplo. ¿Qué pasaría? Se destruye el plan. Alteramos la creación de tal manera que Dios quede fuera. Y esto para resumir. Cuidado, porque cuando le hacemos caso al mal, no estamos viendo que el final de cuentas es sacar a Dios de la fórmula. Y esta creación alterada está tratando de sacar a Dios de la fórmula. La está queriendo sacar de las escuelas, lo quiere sacar de las calles, lo quiere sacar de los eventos. Y no se puede mencionar el nombre de Cristo porque eso es violencia, eso es odio, eso es doctrina de odio, esa es divulgación del odio. Imagínense, el amor es divulgar el odio, según ellos. E incluso se está haciendo un trabajo fuerte para sacar a Dios de las iglesias. ¿Cómo? Reemplazándolo por falso Dios, el Dios de la prosperidad, el Dios de la confesión positiva, el Dios rodeado de imágenes porque necesita de muchos ayudantes. Y muchas veces hasta queriendo hacer lo correcto nos inclinamos hasta un santo y nos olvidamos de Dios. O sea, siempre ha habido reemplazos dentro del catolicismo como dentro de la iglesia evangélica. Se están levantando reemplazos de Dios. Y como bien decía un predicador hace poco, mi fe no está en el cristianismo, sino en Cristo. En el Dios verdadero, en la luz que vino a este mundo. Y no voy a dejar que mi mente se altere esto que el Señor ha hecho en mí por la mentira de Satanás. Así que bien cierto, nosotros tenemos que estar bien claros y definirnos. ¿A quién escuchamos? Porque el enemigo es un estafador que nos dice mentiras todo el tiempo, para engatusarnos y alterar nuestro corazón. Por eso el Señor nos dice que le demos nuestro corazón para mirar por sus caminos, para Él apartarnos de las sendas desviadas. Nosotros somos creación, pero nacimos de nuevo. Así como ocurrió con la tierra, fue creada, después destruida por Satanás y fue restaurada para que el hombre viviera allí. Nosotros también, creados por Dios, fuimos destruidos por el pecado y ahora somos restaurados. Pero el enemigo viene por nosotros. Como ha seguido dañando la tierra, quiere dañarnos a nosotros. Ahora nuestra decisión es, ¿nos vamos a dejar dañar por él, siguiendo sus mentiras, o vamos a caminar conforme a la verdad? Oremos y meditemos en esto. Señor, gracias por tu palabra hoy. Gracias por la advertencia. Gracias por cuidarnos. Gracias por tener celo de nosotros. Gracias por decirnos que tú nos creaste y el enemigo nos destruyó con las mentiras que creímos mucho tiempo. Pero tú viniste como la luz para iluminarnos, para mostrarnos tu palabra, para mostrarnos por medio del Espíritu por dónde tenemos que caminar, para mostrarnos qué tenemos que seguir, para mostrarnos y que nosotros ya no erremos. Ahora nuestra decisión está claro, evidentemente esto. Voy a dejarme dañar por criaturas, por creados, o voy a seguir al Creador que me hizo con una vida con propósito y que me da por medio de ti, Señor Jesucristo, la eternidad. Porque al final la victoria más grande del enemigo es no destruir mi vida pasajera, es destruir mi eternidad. Porque qué mayor destrucción eterna que ser condenados por renunciar a nuestro Dios Creador, Salvador,
a nuestro Cristo que se entregó por nosotros. Y aquí está esto muy claro. ¿A dónde iremos? ¿Al destino del Creador, puesto por el Creador, o el puesto por esa creación que no mantuvo su dignidad, quiso hacerse trono, y que ahora, como fue desechado por su propia maldad, por su iniquidad, está buscando quienes sufrirán eternamente con él en el castigo eterno? Señor, muchas gracias porque tú quieres que seamos una creación preservada, ya restaurados, una creación preservada y no destruida por el enemigo. Bendecimos esta palabra en nombre de Jesús. Amén.